Señor presidente, señoras y señores diputados, señor Beamonte, hay una parte de su discurso que soy incapaz de seguir porque mezcla de manera persistente el debate del Estado de la Nación con el debate del Estado de la Comunidad. Yo puedo responder del debate del Estado de la Comunidad, pero no puedo responder del debate del Estado de la Nación. Estoy totalmente de acuerdo en que en Aragón no todo va bien, que hay muchos problemas, que la comunidad como tal y los aragoneses como ciudadanos individuales tienen muchos problemas. Ayer aludí a los mismos, aunque entenderá usted que cuando uno sale a la tribuna a defender la gestión de su Gobierno, habla de lo que ha hecho su Gobierno y habla sobre todo de lo que su Gobierno pretende hacer en el futuro, porque a los ciudadanos hay que generarles horizontes de esperanza. Habla usted de la crisis de la automoción, de los microchips, como si eso fuera responsabilidad del Gobierno de Aragón. Ayer en mi discurso denuncié el gravísimo error que ha cometido Europa desindustrializándose y abogué porque haya en el continente una reconducción radical de esa política que estamos sufriendo y que está afectando uno de los motores de la economía aragonesa, como es la exportación. Pero ya me dirá usted exactamente qué puede hacer el Gobierno de Aragón para superar la crisis de los chips. Respecto al coste de la energía y de los carburantes, ayer dije que soy consciente de ello y que si se generan situaciones en Aragón particularmente penosas para algunos ciudadanos como consecuencia de esta crisis, trataremos de estar a la altura de las circunstancias. Pero y a mí no se me ocurre cómo solucionar la crisis entre Argelia, Marruecos, Rusia y demás. Seguramente usted tiene alguna idea al respecto y la podía enumerar cuando haga uso de la réplica. Dice usted que hablamos siempre de expectativas, pero no las concretamos. Yo le diría, señor Beamonte, que cada expectativa que generamos la cumplimos. En materia de inversiones, en materia de anuncio de implantación de empresas, no hay una sola empresa que nosotros hayamos anunciado que no haya empezado a instalarse y a invertir. Ni una. Y hay muchas con las que estamos negociando y que no las anunciamos porque es misión de ellas mismas hacerlo cuando consideran oportuno. Por tanto, expectativas que se generan vienen siempre correspondidas por realizaciones concretas. Mantenimiento de fondos COVID. Le puedo asegurar, señor Beamonte, que este presidente ha luchado y está luchando porque el Gobierno de España cree unos fondos COVID para las comunidades autónomas. Lo que no hemos hecho ha sido pintar en el presupuesto unos fondos COVID, como sí han hecho otras comunidades autónomas, que hoy por hoy no tienen ni un solo respaldo del Gobierno de España. Por tanto, pintar fondos COVID como un ingreso del Estado sin respaldo del Gobierno de España, desde luego la intervención de la Comunidad Autónoma de Aragón no lo autorizaría. Eso no quiere decir en absoluto, señor Beamonte, que este presidente que le habla en reuniones privadas y públicamente no haya dejado de pedir, de exigir que al menos para el año 2022 el Gobierno de España mantenga los fondos COVID, si no en los términos del 21, sí en unos términos parecidos. La invitación que le hago al pacto no sé por qué la desdeña con tanta facilidad. De hecho, yo tenía una perspectiva equivocada la primera vez que hablé con usted, toda vez que el representante del Partido Popular, cuando ha asistido a las comisiones de seguimiento de la estrategia, nunca ha manifestado ninguna clase de rechazo en los términos que usted lo hace. Ha tenido siempre actitudes propositivas, actitudes proactivas e incluso en alguna ocasión ha señalado la necesidad de incorporar nuevos elementos a la estrategia, nuevos elementos al pacto, que fue lo que yo, con la mejor de las intenciones, traté de hacer ayer. En Andorra se produjo el cierre de la central térmica, se produjo el cierre de las minas,
Nosotros luchamos por alargar en la mayor extensión posible la vida de esta economía. Esto resultó absolutamente imposible en toda España. Los fondos Miner están funcionando a la perfección y estamos prácticamente ultimando con la ministra del ramo el convenio de transición justa, que le aseguro que le reconfortará mucho cuando lo conozca, porque soluciona a medio y largo plazo todas las necesidades de la zona. Hablaba usted de una nueva PAC y nosotros lo cierto es que nos hemos declarado, por una parte, satisfechos y, por otra parte, profundamente decepcionados respecto a la PAC que ha salido. Hemos dicho que la PAC será buena para Aragón y mala para los agricultores aragoneses que pretenden vivir de la agricultura y la ganadería. Dijimos que era buena la nueva PAC porque Teruel y el resto de las comarcas damnificadas por la anterior, Bajo Cinca y Monegros, ahora aumentarán la ayuda hasta un 12%, equiparándose con la media regional e incluso superándola. Es buena porque la ayuda asociada al ovino aumentará un 18%. Y es buena porque la contribución del Ministerio al PDR pasará de los 80 millones actuales que le endosaron al Gobierno del Partido Popular anterior sus propios compañeros, engañándolos como unos chinos, pasará a 156 millones de euros, lo cual nos sitúa en segundo lugar respecto al conjunto de España. Y es negativa la nueva PAC porque nosotros habíamos luchado con apoyo de buena parte de las fuerzas políticas de este Parlamento y de algunas organizaciones agrarias, por la eliminación radical de los derechos históricos y por una definición más exigente de lo que significa ser agricultor activo. Eso hay que reconocer que no lo hemos conseguido. Por eso el consejero Lona se manifestó disconforme con la reforma propuesta por el ministro Planas, pero hay que decir que, siendo una PAC que no es la que nos gusta, es una PAC radicalmente mejor para Aragón que la que ustedes negociaron en su día. Hablaba del pacto del agua. Ya hablaremos a lo largo del debate del pacto del agua. Hablaba usted de COVID persistente. La semana pasada, no sé si está usted al corriente, se presentó un protocolo de COVID persistente. Hablaba de listas de espera, 7.800 personas. Ese es una de las secuelas de la COVID, la de el aumento exponencial de las listas de espera en Aragón y en todas las comunidades autónomas, que nosotros en la mayor medida posible vamos a tratar de superar y para la que, por cierto, es para lo que las comunidades autónomas en general le estamos pidiendo dinero al Gobierno de España a través de ese nuevo fondo COVID, porque, como consecuencia de la atención prioritaria a la urgencia de la COVID, en todos los lugares han crecido exponencialmente la lista de espera, que es algo que, como comprenderá, a nosotros no nos gusta absolutamente nada. Y hablaba de las ayudas europeas, reprochándome que yo dijera en su día que llegarían como mínimo a 1.000 millones de euros. Pues bien, me equivoqué. Llegarán a bastante más de 1.000 millones de euros. De momento, tenemos confirmados, a través de las conferencias sectoriales, 670 millones de euros, que son los que yo mencioné ayer en mi intervención. Pero es que antes habíamos recibido 267 de los fondos REACT, que también son fondos europeos. Y esto significa una suma de 945 millones. Nos quedamos, por tanto, a 55 de la cifra que yo dije. Pero la cifra que yo dije, señor Beamonte, incluía el dinero que recibirán las empresas privadas. Y le aseguro que, por lo buenos que son los proyectos de nuestras empresas, la cantidad será netamente superior. Con lo cual, sí, me equivoqué. Recibiremos bastante más de 1.000 millones de euros. La ministra Calviño nos ha pedido a los presidentes que les señalemos 3 o 4 proyectos que particularmente nos interesan dentro de los fondos europeos, de las peticiones que se han hecho desde la comunidad. Pues bien, yo no le puedo responder a la pregunta de qué 3 o 4 he enviado, porque no he enviado 3 o 4. A la ministra le he dicho que me interesan todos y cada uno de los proyectos presentados por los empresarios aragoneses. Por tanto, no le puedo responder a esa pregunta porque no la he respondido yo a la ministra, porque me parecía mal planteada por parte de la ministra y, desde luego, yo no iba a secundar ese planteamiento.
Hablaba usted de izquierda rancia. Eso me ha parecido desenfocado en su intervención, que por lo demás ha sido respetuosa y correcta, porque claro, le podría hablar yo de los versos de Gustavo de Bécquer, que es poesía y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Lo digo a la hora de hablar de izquierda rancia. Y decía usted que no siempre coinciden los intereses del PSOE y de Aragón, haciendo referencia a mi reiterado posicionamiento en favor de Aragón. Yo he dicho siempre, y creo que eso es perfectamente suscriptible por cualquier presidente de comunidad autónoma, que yo no soy el delegado del Gobierno de España, que yo soy el presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón y que antepondré siempre los intereses de Aragón a las consideraciones de mi partido o del Gobierno de España si es que no coinciden. Desde luego, yo puedo decir eso. Lo he puesto en práctica, todo el mundo sabe que es mi manera de pensar y de actuar, pero me temo que en el caso del Partido Popular no es lo mismo, porque ustedes compiten entre sí a ver quién es más obediente a Génova, a ver quién es más obediente al Partido de Madrid, con lo cual un presidente o presidenta del Partido Popular sí que será siempre un delegado del Gobierno si es que en España gobierna el Partido Popular. Señor Beamonte, ha hablado usted, prácticamente como hilo conductor de su intervención, de la incapacidad de la izquierda frente a la derecha. Nos ha presentado como un Gobierno que todo lo hace mal, lo cual le resta mucha credibilidad a su intervención, porque aunque solo fuera por una cuestión puramente aleatoria, algo tendremos que hacer bien. Por tanto, usted ganaría credibilidad si reconociera que algo de lo que hace el Gobierno está bien hecho. Pero la genética de su partido le impide reconocer siempre al adversario cualquier tipo de acierto. Cuando ustedes gobiernan, todo va bien, y cuando el Partido Socialista gobierna, todo va mal, y es preciso que se hunda España si es necesario para que ustedes vuelvan al Gobierno. Y en este sentido le voy a decir algo, haciendo una pequeña excursión por la historia. Ya sabe que soy aficionado a ese tipo de excursiones. Le voy a hablar del Paleolítico Superior. En el Paleolítico Superior, es decir, hace ya unos cuantos miles de años, los hombres se refugiaban en las cuevas y pintaban, por cierto, unas pinturas absolutamente maravillosas. Pintaban bisontes, pintaban a la fauna de la época y frecuentemente las pintaban heridas, con flechas, asaeteadas. ¿Y sabe por qué hacían eso? Porque creían, dentro de lo que era su sistema religioso, su sistema o manera de entender la vida, creían que pintando a los bisontes con flechas estaban propiciando o estaban favoreciendo la caza de los bisontes. Es lo que se llama magia simpática. Es algo que practican con bastante asiduidad los medios de comunicación, o muchos de ellos, e incluso otro tipo de organismos, cuando hacen encuestas que no se parecen nada a la realidad, sino que tratan de propiciar un resultado electoral determinado. Es lo que hacen determinados políticos y es, señor Beamonte, lo que hace usted de manera reiterada y persistente. Usted habla de consejeros políticamente muertos porque cree que si los pinta políticamente muertos están muertos. Usted habla de un Gobierno fracasado porque cree que si lo pinta así los ciudadanos aragoneses lo van a ver así. Usted habla, en definitiva, de un Aragón arruinado, no sé si confundiendo los deseos con la realidad, porque en el fondo es propensión de ustedes considerar que cuanto peor está el país, mejor les va a ustedes. Pues bien, señor Beamonte, la magia simpática a los hombres del Paleolítico Superior no sé si les funcionaba. Le aseguro que a usted, que la practica con asiduidad, no le funciona en absoluto. Si usted, señor Beamonte, saliera de la cueva en la que se reúne con lo más radical del electorado del Partido Popular, que es a la clientela a la que usted se dirige de manera reiterada, si usted saliera de la cueva,
algo para lo que tiene habilidades y aptitudes suficientes, y yo que le conozco bien se las reconozco, vería que desde que gobernamos, desde que gobierna el Partido Socialista, primero con Chunta y después con Podemos y con el Partido Aragonés, vería que desde que gobernamos hemos aumentado el gasto sanitario un 50% y que los aragoneses son los españoles más satisfechos con la sanidad pública que tienen. Vería que mi Gobierno ha adjudicado e impulsado las obras de los hospitales de Alcañiz y Teruel, mientras ustedes se inventaron riesgos sísmicos para no construirlos. Luego hemos descubierto que los volcanes estaban en La Palma, no en la ciudad de Teruel. Vería que hemos aumentado en un 46% el gasto educativo, invertido más de 200 millones en la construcción de centros y en la reforma de otros, y aumentado en más de 2.000 los docentes de la escuela pública. Pero, sobre todo, si usted saliera de la cueva, estoy hablando metafóricamente, claro, vería que hemos acabado con los conflictos entre la pública y la concertada, que ustedes alimentaron mientras gobernaban hasta la saciedad. Y a la vez que hemos aumentado los presupuestos de la escuela pública, hemos aumentado los de la concertada en 40 millones. Y hemos llegado a un acuerdo para financiar la totalidad de los gastos de nómina y seguridad social de los profesores de la concertada, algo que ustedes no hicieron jamás mientras gobernaban. Si usted viera la realidad tal como es, tendría que aceptar que hemos incrementado un 46% el gasto en servicios sociales y más que duplicado el número de personas dependientes atendidas. No diré yo que no haya gente en Aragón que lo pasa mal, algo que tratamos de remediar, pero desde luego las cifras son bastante elocuentes de cómo trata el problema social este Gobierno a cómo lo trataban ustedes. Si saliera de la cueva, señor Beamonte, vería que la universidad pública ya no tiene que llevar al Gobierno a los tribunales para recibir su subvención, como tuvieron que hacer con el Gobierno del Partido Popular, ese Gobierno de la derecha tan benéfico y maravilloso para esta tierra. Y que nosotros, además de sellar la paz con la universidad, con la que ustedes estuvieron en guerra permanente, hemos firmado acuerdos que permitirán en el año 2026 se cubra el 100% del gasto ordinario del campus. Y vería que ese apoyo a la universidad pública, absolutamente decidido por vocación, no nos impide, es perfectamente compatible con trabajar de forma fluida con la Universidad San Jorge, aumentando plazas de enfermería, por ejemplo, o aprobando todas las solicitudes de implantación de nuevos títulos. Vería que el plan de depuración del Pirineo, que ustedes tuvieron paralizado 4 años, se estará ejecutando y se terminará dentro de 2 años. Vería que importantes inversiones agroindustriales, y si quiere le puedo mencionar después privadamente cuáles, a las que ustedes dieron con la puerta en las narices, están ejecutándose ahora mismo y van a generar miles de puestos de trabajo. Vería que las energías renovables, que ustedes tuvieron 4 años paralizadas en los tribunales, las reactivamos nada más llegar al Gobierno y hoy somos líderes a nivel nacional. Vería que la logística, después de que ustedes arruinaran la imagen de Plaza y estuvieran a punto de acabar reputacionalmente con la logística aragonesa para toda la vida, después de ese desastre de gestión de la benéfica derecha de la que usted habla, recuperó el pulso nada más volver nosotros al Gobierno. Y hoy Aragón es la principal plataforma logística terrestre de Europa, con miles de puestos de trabajo que se están creando y que es cada vez mayor la demanda de suelo de inversores interesados en invertir aquí, de lo que también hablaré en esta segunda jornada del debate de la comunidad. Vería, señor Beamonte, que la presión fiscal aragonesa solo ha sido más alta que la media de España cuando gobernaban ustedes en Aragón. El 50,79 frente al 5,88. Ahora, el Gobierno de Aragón, en este momento, en esta situación, mantiene la presión fiscal por debajo de la media nacional, el 5,8% del PIB frente al 6,09% de España. Vería que frente a la política del Partido Popular, que cuando está en la oposición dice que va a bajar los impuestos y cuando llega al Gobierno los sube,
vería, señor Beamonte, que mientras ustedes incumplieron su compromiso de eliminar y bonificar al 99% el impuesto de sucesiones, incumplieron esa promesa crucial de la campaña electoral de 2011, mientras ustedes actúan así, nosotros hicimos más justo el impuesto de sucesiones, incrementando la cantidad tributable de 150.000 a 500.000 euros, con lo cual es un impuesto que solo tienen que pagar aproximadamente el 4% de los aragoneses. Ustedes, cuando gobiernan, hacen justamente lo contrario de cuando están en la oposición. Usted, señor Beamonte, entrando en cifras que tienen que ver con la situación social de Aragón, usted, señor Beamonte, si saliera de la cueva, vería que Aragón fue en el año 2020 la región con menor porcentaje de personas con mucha dificultad para llegar a fin de mes. Son datos recientes, 5,5, casi la mitad que el conjunto de España, que es un 10. Vería que Aragón es la región española con menos porcentaje de hogares con todos sus miembros en paro, el 4,35, frente a la media española que casi nos duplica, el 8,21. Vería, señor Beamonte, que Aragón está entre las comunidades autónomas con menor porcentaje de población en situación de pobreza severa, el 6,1, frente a la media española, que es el 9,5. Que somos, y este es otro concepto distinto, la región con menor porcentaje de personas con carencia material grave, el 6,1 frente al 9,5% de España. Que somos la región con menor porcentaje de personas con carencia material severa. Que Aragón es la región con menor porcentaje de población que vive en hogares con determinadas deficiencias en la vivienda, el 13% frente al 20% de España. Y vería, señor Beamonte, que Aragón fue en el año 2020 la quinta región con menor grado de desigualdad entre las rentas altas y bajas, el 4,7 frente a la media española del 5,8. Sé que le preocupan las empresas, y así lo manifiesta usted públicamente, y así lo manifiestan otros portavoces de este Parlamento, y hablan de que la destrucción de tejido industrial en la comunidad ha sido escalofriante y muy superior a la del resto de España. No diré yo que la COVID no haya supuesto un quebranto importante para el tejido industrial, para el tejido empresarial aragonés, pero lo cierto es que en el año 2020 Aragón fue la quinta región menos afectada por la desaparición de empresas, un 17% frente al 20% de la media española. Y vería que en el conjunto de los 10 primeros meses de este año, Aragón presenta un balance positivo, 943 empresas más inscritas en la Seguridad Social respecto a diciembre de 2020, un incremento del 2,36 frente al 1,78 de España. En relación con los ERTES, lo cierto es que es una figura que ha resultado verdaderamente muy productora de alivio para la economía y para el empleo en nuestra nación como consecuencia de lo que ha supuesto la COVID. Pues bien, en relación con los ERTES, he de decirle que hemos pasado de 86.900 que llegamos a tener a 4.545. Es decir, y le puedo decir también que la reducción en el caso de Aragón ha sido superior a la del resto de España. Un 94,78 en Aragón, un 94,37 en España. Si usted, señor Beamonte, dejara de practicar la magia simpática como los pintores de bisontes de las cuevas rupestres y se dedicara a salir a la calle y a ver exactamente lo que pasa en el terreno de la realidad aragonesa y mirara simplemente los últimos datos de la EPA, de la encuesta de población activa, vería que Aragón es la región con menor tasa de paro, un 8,79, que son 5,8 puntos porcentuales inferior a la tasa nacional, lo cual nos sitúa a las puertas de conseguir ese objetivo que yo me marcaba ayer y que invitaba a toda la sociedad aragonesa a tratar de alcanzar juntos a través de un gran acuerdo, ese objetivo de que Aragón sea, si no la primera, de las primeras comunidades autónomas de España en llegar a la situación de pleno empleo. Vería que Aragón es la segunda región con menor tasa de paro femenino, un 9,79 frente al 16 nacional.
Vería que Aragón es una de las regiones con menor tasa de paro entre los menores de 25 años, un 24,6 frente al 31,1 de España. Y vería, si echara mano, en este caso, de las estadísticas, no de lo que viera en la calle, vería que desde que llegamos al Gobierno en 2015 somos la comunidad donde más ha bajado el paro. De 92.000 parados entonces a 63.000 parados ahora. En definitiva, señor Beamonte, si usted, en vez de pintar consejeros en su cueva para ver si los mata políticamente, en vez de soñar con un Aragón arruinado y sumido en el desastre, si en vez de todo eso hiciera ejercicios de realidad, sin dejar de reconocer los problemas, sin dejar de reconocer a los miles de aragoneses que lo pasan mal, pero sobre todo no para denunciarlos, sino para intentar que mejoren su situación, si usted cambiara su actitud fundamentalmente en torno a este tipo de cuestiones, o simplemente si se dedicara a seguir el acontecer de lo que pasa en la comunidad a través de los medios de comunicación, se daría cuenta de que en Aragón se van a crear en el próximo quinquenio no menos de 30.000 puestos de trabajo perfectamente contabilizables, lo cual, insisto, nos situará en la posición de pleno empleo, que es algo, y en eso seguramente estaremos de acuerdo usted y yo, es algo que es lo que persigue cualquier gobernante, porque no hay mejor situación de bienestar para quien lo disfruta y para quienes tienen que disfrutar del apoyo de los servicios públicos que la consecución de esa cifra maravillosa, de esa cifra mágica del pleno empleo. Por tanto, señor Beamonte, le pido que desista de su actitud, que se reencuentre con el Luis María Beamonte que yo he conocido en otros momentos, que deje de secundar las instrucciones destructivas de su partido en Madrid, que salga de la cueva, que abandone para siempre la práctica de la magia simpática, que se inscriba en la normalidad, y eso significa que sin renunciar a hacer oposición, todo lo dura, todo lo inmisericordia que usted quiera, sin renunciar a eso, se sume a los acuerdos. Les decía yo ayer que intentando los acuerdos nosotros no perdemos nada, pero Aragón puede ganar mucho. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señor Beamonte, su turno de réplica.